Muy buenas tardes. En este video haré la reflexión acerca de mi visita al Museo Nacional de Colombia con el interrogante de cómo revela este museo, desde su dimensión simbólica y patrimonial, los modos en que la educación física y el deporte han contribuido a nuestras prácticas discursivas de cultura deportiva y de cultura de paz. Bueno, pues recorriendo los pasillos de este museo me di cuenta con respecto a las memorias que guardan cuerpos, silencios y símbolos que cuentan cómo hemos sido y quiénes estamos intentando ser con el pasar del tiempo. Observaba estas salas y no podía evitar pensar en una pregunta que nos daba el profesor con respecto a estas, y pues la respuesta no se encuentra simplemente en unas vitrinas llenas de implementos deportivos, pues porque no es el caso de este museo, sino que es algo mucho más profundo, en la forma en la que el museo narra la evolución del cuerpo colombiano y sus significados sociales. Eso es lo más importante. Aquí cada sala es una metáfora del movimiento humano, un movimiento atravesado por tradición, sobre todo por conflicto, por disciplina, por identidad y por búsqueda de convivencia, que estamos también en este momento buscando. En las primeras salas dedicadas al mundo indígena y prehispánico surgen las raíces de nuestra relación con el cuerpo. Objetos rituales, vasijas, herramientas y representaciones humanas que nos muestran que antes de la llegada de Occidente, el cuerpo era visto como un puente entre lo espiritual, lo cotidiano y lo colectivo. El movimiento no era deporte, pero era práctica educativa, un aprendizaje que pasaba por lo comunitario, por la danza, el juego, la cacería, la celebración y la armonía con el entorno, pues que las imágenes nos mostraban en las paredes. Allí se sembraron principios que hoy recuperan la educación física contemporánea, como la colectividad, el equilibrio, el respeto por el otro y sobre todo por la naturaleza, bases que dialogan hoy que llamamos cultura de paz. Después, al avanzar hacia la época colonial, las representaciones cambian, el cuerpo empieza a disciplinarse, los retratos de clérigos, militares y élites muestran una corporalidad restringida, sometida a normas y jerarquías. Es la época en la que el movimiento ya no es libertad, sino más bien un orden. El cuerpo debe obedecer. En esta etapa empiezan a forjar los discursos que darán origen a la educación física moderna. La idea del utilitarismo del cuerpo, el cuerpo higiénico, moralizado, capaz de servir al proyecto político colonial y luego republicano. Aquí se plantan las bases de una educación física entendida como herramienta de formación ciudadana, inicialmente más cercano al control que a la emancipación, sobre todo, que es lo que vemos casi siempre en el segundo piso. Cuando llegamos a la Sala de la Independencia, todo cambia otra vez. Los uniformes militares, las armas y los documentos políticos revelan que la construcción de la nación también se hizo con cuerpo, resistencia, marcha, estrategia, disciplina física y mental. La educación física que nacerá en el siglo XIX se alimentará de este espíritu republicano, donde el deporte y el ejercicio comienzan a verse como mecanismos de identidad nacional, cohesión y modernización. Avanzando hacia el museo, vimos por otra parte lo que pasaba en el siglo XX, las fotografías, objetos cotidianos y transformaciones urbanas que muestran un país que empieza a masificar nuevas formas de ocio, recreación y sobre todo movimiento, que es lo más importante. La modernidad trae consigo la idea del deporte como espectáculo, como orgullo nacional, como posibilidad de ascenso social y como herramienta pedagógica. Aunque el museo no exhibía directamente grandes trofeos o medallas, sí contiene los elementos que dieron origen al imaginario deportivo. La ciudad en expansión, la escuela, los parques, los soldados, los estudiantes, las mujeres que comienzan a reivindicar sus derechos, las comunidades que transforman la calle en el escenario del juego. Todo esto forma el patrimonio simbólico que sostiene la cultura deportiva de hoy. Pero en las salas dedicadas al conflicto armado y a la memoria donde aparece otra conexión más profunda, la relación entre el deporte y paz. Aquí, entre testimonios, objetos personales y narraciones dolorosas, comprendemos que la historia del país también se escribió con cuerpos vulnerados, desplazados y silenciados. Y es precisamente en este escenario donde el deporte en Colombia reaparece como un lenguaje posible, como una práctica de encuentro, como una forma de reconstruir lo otro. El deporte comunitario, las escuelas barriales, los programas de deporte para la paz
muestran que el movimiento humano puede convertirse en un acto de resistencia emocional y un camino hacia el diálogo y hacia los espacios para rehacer individuos y restablecer vínculos. Así, siguiendo recorriendo estas salas, uno entiende que el museo no representa el deporte directamente, pero pues este representa todo aquello que hizo posible su existencia simbólica, como la concepción del cuerpo, los procesos educativos, los proyectos políticos, la memoria de conflicto, los intentos de reconciliación y los imaginarios colectivos que alimentan la cultura deportiva colombiana. Finalmente, pues al salir del museo entiendo que cada sala es una lección de historia del deporte, sin necesidad de mostrar una sola pelota o un solo elemento. Porque al presentar la memoria del cuerpo colombiano, el museo preserva también los fundamentos simbólicos de la educación física y del deporte, como prácticas culturales, sociales y políticas, que todavía hoy siguen ayudándonos a construir una Colombia más justa, más dialogante y más humana. Muchísimas gracias.